libro de los Salmos, el Salmo 119. Vamos a leer el versículo 141. Pedí el 142, pero vamos a leer el 141. Tenemos todavía una colita ahí del estudio del martes pasado. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Salmo 119, versículo 141. Dice así la palabra de Dios. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Padre, queremos en esta noche darte gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes, Señor, de escudriñar tu palabra, de seguir este estudio de este salmo tan maravilloso, del cual yo estoy agradecido, Señor, de darnos este hermoso privilegio. Sé propicio, te lo suplicamos en estos minutos que nos quedan, Señor. Trae cautivo todo pensamiento a tu voluntad, Señor, a fin de que podamos deponer toda actitud contraria a la disposición que se necesita para estar atentos a tu palabra y que nuestra alma, que es la que lo necesita, pueda recibirlo. Señor, que ninguna de tus palabras caiga a tierra, sino que pueda encontrar cabida en los corazones de tus hijos, especialmente de aquellos que necesitamos tu justicia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, pueden tomar asiento, hermanos. Estamos prácticamente comenzando una palabra eterna, el tema, pero hoy estamos en la naturaleza de la justicia y quiero tomarme unos minutos para poder terminar esta porción que hemos estado estudiando, especialmente el versículo 141, cuando hemos estado estudiando, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Hemos, de parte del Señor, sido enseñados en cuanto a lo que es la vida de David. No es un hombre perfecto, jamás lo fue. Sin embargo, Dios lo tuvo como el hombre conforme a su corazón. Y eso es lo que estamos tratando de comprender. La naturaleza de la justicia de Dios. Ya vimos la naturaleza del salmista, ya vimos la naturaleza de la palabra. Y hoy estamos tratando la manera de poder comprender esta verdad. Es bien difícil entenderla, más todavía comprenderla, porque nuestro, ¿cómo le dijera? Nuestra opinión, nuestra razón, quizás nuestro raciocinio, interviene mucho en esto. Y algunos estamos o fuimos muy afectados por esta parte. Y ahora que estamos en Cristo, nos es difícil entender la verdad, nos cuesta entender la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Hemos visto en todo este trayecto hacia atrás de que realmente el hombre desconoce lo que es justicia, no sabe lo que es justicia. Y estamos tratando la manera de comprender esto, porque tiene que venir una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestro corazón, para poder ir asimilando y someternos a la palabra de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios y a la vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. Todo ello es en contra de nuestra naturaleza.
todo ello es en contra de la vana manera de vivir que hemos tenido. Fuimos metidos en un molde desde Adán, en su caída, fuimos metidos en un molde y todos venimos naciendo en ese molde, y es por eso que es muy difícil poder nosotros entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Es por eso que nos cuesta entender, aceptar cuál es nuestro origen, cuál es el proceso en el cual Dios permitió con un propósito al cual hemos llamado preordenamiento, y ver cómo es que nosotros pudimos llegar a Cristo y cómo ese sacrificio, que es muy incomprensible, pues se trata la manera de que ese sacrificio se da en una especie de cápsula. Pero cuando usted profundiza por medio del cambio que el Señor está haciendo en nuestra vida o en su vida, usted comienza a comprender una infinidad de detalles que lo llevan a reconocer esta verdad que estamos estudiando. Nosotros pudimos haber leído el Salmo, unos 176 versículos, y no haber comprendido realmente lo que es la naturaleza de la justicia de Dios. Porque comienza un proceso de restauración y de renovación en nosotros cuando aceptamos al Señor. Y en la medida que vamos profundizando, nos vamos dando cuenta de esta verdad muy parecida a sencillamente, de una manera superficial, creer que mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Es una verdad. No digo que no es una verdad, es una verdad. Todos los decretos contra nosotros ahí fueron clavados, pero lo vemos tan superficial, reducido el sacrificio de Cristo, el precio que Cristo pagó, reducido en una cápsula. Cuando digo una cápsula es reducirlo a la mínima expresión, a lo más superficial. Y en ese momento nuestra capacidad mínima es bueno, porque así es. Y es por eso que por fe nosotros lo aceptamos, ese sacrificio. Pero en la medida en la cual nosotros vamos profundizando en el conocimiento de Dios, y esto no por nuestros esfuerzos, sino que al igual como lo dice David y lo dice Pablo, por gracia, por misericordia, el Señor comienza a tratar con nosotros para que por medio de ese trato nosotros estamos siendo purificados, y al ser purificados de nuestra alma, de la vana manera de vivir, la vana manera de pensar y muy equivocada, es que nosotros, después de ese trato, comenzamos nosotros en esa descontaminación que estamos teniendo, empieza otro proceso que en lo que nos vaciamos, nos llenan. Y esa es una obra de Dios en nosotros. En la medida que somos vaciados, en esa medida vamos siendo llenados, porque no se puede llenar un vaso que está lleno. Hay que vaciarlo para volverlo a llenar. Nosotros estábamos repletos de pecado y no somos libres del pecado. El Señor nos trata, nos purifica, y no dejamos de ser pecado, y no dejaremos de ser pecado. Y esto es lo que nosotros debemos, o creo yo que estamos entendiendo, de que no dejaremos de ser pecado. Pero también el pecado ya no es un tirano en nosotros o sobre nosotros, ya no. No podemos evitar, pero ya no estamos muertos en delitos y pecados. Hoy tenemos vida y estamos tratando la manera de tener una vida abundante, que esta no se logra sino a través de la gracia de Dios para con nuestra vida. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Y es por eso que muchos hasta el día de hoy seguimos en el Señor, porque aunque el pecado ha abundado en nosotros, su gracia ha sobreabundado en nosotros. Y es por eso que nosotros no hemos sido eliminados. Y qué bienaventurado el que soporta. Qué bienaventurado el que soporta el trato. Qué bienaventurado aquel que llegue a entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien.
Qué bienaventurado. Ahora, eso no es suyo. Usted no lo ha logrado. Usted no lo ha alcanzado. A usted y a mí nos lo han dado. Y ese es el propósito, que nosotros comprendamos la naturaleza de la justicia de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de David. David llegó a entender esta verdad, y es por eso que en la parte B del versículo ya vimos lo que es: pequeño soy yo y desechado. Ya vimos ese trato desde el vientre de su madre, y ya vimos cómo él reconoce esa verdadera humildad, cómo él cambia y recibe una verdadera humildad. Después dice: mas no me he olvidado de tus mandamientos. Y hemos visto cómo toda la vida de David fue una vida tan difícil, una vida que hemos encontrado, nosotros lo hemos visto, lo hemos enseñado, que él es una figura de Cristo. Él pasó prácticamente un camino hacia el Gólgota muy parecido a lo que el Señor vivió. Sufrió, bueno, tenemos muchos salmos mesiánicos que hablan de los sufrimientos de Cristo. David lo vivió, y él en ese momento, en esa situación, él puede con rema, no con logos, con rema, él puede decir: mas no me he olvidado de tus mandamientos. Aunque el mandamiento a él lo condena, aunque el mandamiento a él lo condenó, como figura de la iglesia, él pudo vivir en el tiempo de la ley un periodo de gracia. Ciertamente morirás. Eso es lo que decía la ley. Eso fue lo que llevó Natán, especialmente. Sin embargo, Dios le dijo a David por medio del profeta: ciertamente no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. La ley te condena, yo te absuelvo. La ley te condena, yo te salvo. La ley te encierra, yo te saco. La justicia de Dios. Ahora, le hemos resumido para comprenderla, comenzando con el primer hombre llamado justo, Noé. Que Noé era un hombre común y corriente como todos los demás. Sin embargo, fue el único que le creyó, y el creerle a Dios le salvó. Qué increíble. Ahora, ¿cuántas veces usted se ha sentido como yo me he sentido muchos días? Como yo me he sentido muchas madrugadas, que cuando me veo a mí mismo, yo mismo me condeno. No tengo necesidad que el Señor me condene, ni tengo necesidad que la ley me condene. Yo me condeno porque estoy consciente que por mis propios medios es imposible que yo sea salvo. Por mis propios medios es imposible que yo entre al cielo. Pero cuando yo recibo la gracia del Señor, pero cuando yo recibo la misericordia del Señor, la gracia de Él me entra. La gracia de Él renueva mis fuerzas. La gracia de Él renueva mis pensamientos, renueva mi corazón. Aún la gracia de Él renueva, como renovó a Abraham y como renovó a Sarai o a Sara o a Abraham en el principio. Y estamos conscientes, Señor, si no fuera por tu gracia, ¿qué me he ganado yo? En eso hemos estado. Y es por eso que hemos visto a Noé, hemos visto a David el martes pasado, por cierto, y estamos viendo el caso de Pablo. Ahora, estábamos conscientes de que nosotros nunca cumpliremos todos los requisitos de la norma de la justicia de Dios. No importa cuán duro nosotros lo intentemos. No importa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo dejemos de intentar. ¿En qué sentido? En que yo no puedo pelear la batalla de la fe con mis propias fuerzas.
Yo no puedo pelear contra el pecado que habita en mí, que me lleva a hacer lo que yo no quiero y que lo que yo quiero hacer no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo comprenda cuál es su justicia, que le crea a Él. Porque aunque yo me someta a la ley, yo no puedo con la ley, porque yo voy a fallar esa ley y esa ley a mí me va a matar. Y es una norma. Y hemos visto y hemos aprendido de que la ley lo único para lo que sirve es no solamente para identificar en nosotros el pecado, sino para preservarnos. Solamente eso hace, preservarnos, como el aviso. No toque alto voltaje, solo preserva esa ley, esa letra solo preserva. Pero si yo agarro el cable, ese letrero, esa ley, a mí no me sirve. Solo me sirvió para avisarme que yo no lo hiciera. Pero como mi naturaleza está vendida al pecado, significa que yo no voy a poder ni con el pecado, ni voy a poder con la ley. Y la única manera de ser irreprensible en cuanto a la ley es pagar el precio de lo que la ley dice que yo debo de pagar. Por eso, por el error que cometí. Es por eso que David dijo, el tal pague 5 tantos, lo que la ley decía. Y que muera. Entonces, Natán, ese hombre eres tú. Entonces él sabía que tenía que morir. Pero experimentó la gracia del Señor. Tu pecado ha sido remitido. Tremendo, ¿verdad? Cuando usted llegue a aceptar esa verdad, ya no va a pelear con sus fuerzas. No es que va a vivir una vida libertina, sino que usted comenzará a sufrir de la naturaleza que lo domina. Una naturaleza que usted ya no acepta. Una naturaleza que usted ya no quiere. Una naturaleza que ya lo hastió. Una naturaleza de la cual usted quiere huir. Pero no lo va a lograr mientras usted ya deje de intentarlo con sus propias fuerzas. ¿Y cuántos estamos peleando con nuestras propias fuerzas? Estaba mencionando que cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor tiene que tratar con nosotros para sacar de nosotros ese Egipto que sacó de Moisés en los 40 años en Madián. Después de ser un príncipe, ser mantenido por su suegro, o sea, ser mantenido por su mujer. En los tiempos bíblicos. Pero pasa otra cuestión, que cuando el Señor está tratando con nosotros y está sacando de nosotros ese mundo y está imprimiendo en nosotros su imagen, porque estamos predestinados para ser conforme a la imagen de el Señor Jesús. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 8. Pero hay otro problema, que comenzamos nosotros a ver en nosotros áreas que estamos siendo sanados y liberados. Pero esa sanidad que estamos logrando, como todavía hay en nosotros un gran porcentaje de Ismael y bien mínimo de Isaac, entonces venimos nosotros y somos un estorbo para todo ese gran porcentaje que falta en nosotros, porque en lo que comenzamos a ser libres nos creemos campeones y empezamos a juzgar y empezamos a condenar y comenzamos a discriminar y comenzamos a ser un estorbo para la obra del Espíritu en nosotros, porque nos creemos autosuficientes y nos consideramos muy limpios y no nos damos cuenta de la mugre que todavía invade el 99% de nuestro ser caído. Porque no conocemos la naturaleza de la justicia. Porque seguimos creyendo que todo lo podemos. Porque seguimos creyendo que somos autosuficientes. Porque todavía podemos creer que podemos pelear con nuestras fuerzas. ¿Y en qué momento Jacob dejó de ser Jacob?
cuando le dijo al ángel: no te suelto hasta que me bendigas. Estoy dispuesto a morir porque ya no quiero seguir peleando con mi naturaleza. Ya no quiero seguir siendo quien soy. Ya me harté de ser Jacob. Ya no quiero ser más o ser conocido como el suplantador. He luchado hasta este día y tus tratos me han llevado, porque su suegro le ha cambiado 10 veces o le ha rebajado su sueldo o su salario durante 10 ocasiones. Y aún así él puede ver la gran bendición que Dios le ha dado, pero dice: Señor, ya no quiero luchar más con mis propias fuerzas. O sea, quiero depender en un tiempo, hermano, en el cual ni siquiera existía la ley. Quiero depender de tu gracia. En el tiempo de Noé fue la gracia del Señor y no existía la ley. ¿Por qué entró entonces al arca? Porque le creyó a Dios. Esa es la naturaleza de la justicia de Dios. Cree en su palabra, cree en lo que Él te dice, y eso es suficiente, aunque no puedas cumplir con la ley. Y cuando la ley te condene, Él te va a decir: tu pecado ha sido remitido. No morirás, porque estás dependiendo de mí y no de ti. No estás queriendo vencer la ley, que nunca podrás. Por eso para nosotros, en Cristo, se cumplió la ley. Y con esto no estoy diciendo que comamos y vivamos porque hemos sido perdonados, porque entonces vamos a morir. Y el propósito de Dios no vamos a permitir que se cumpla en nosotros, y vamos a pasar de seguro a otro tipo de trato, del cual ni siquiera lo mencionemos hoy. ¿O cree que es en vano cuando dice Pablo en su carta a los Corintios, que por cierto lo estudiamos el día de la cena del Señor, que muchos despreciaron, y meses de no tenerla y la desprecian? ¿Qué pueblo más ingrato somos? ¿O acaso cree que en vano dice Pablo que algunos duermen? Y yo siempre le añado: y los más necios y los más tercos y los más burros duermen, porque el Señor prefiere dormirlos que verlos destruirse. Por eso se llevó a Enoc, para que Enoc no sufriera de todo lo que le rodeaba. Se lo llevó. En la tierra no era digno de tener un Enoc, se lo llevó. Pues igual, cuando es al revés, el Señor prefiere llevarte, pero en este caso no arrebatado, sino que te duerme. Y dale gracias a Dios a los que duermen, porque si no duermen, mueren. Solo Dios es justo. Su palabra es justa, porque proviene de Él. Él es justo. Creyó en cosas que ni siquiera se veían. Noé le dijo: prepara el arca. Y cuando el arca la preparó, entra. El arca no era para Dios, el arca era para Noé. ¿Comprende lo que acabo de decir? El arca no era para el Señor, era para Noé. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios le pide algo, no es para Él, es para usted. Y aún así, como no lo sabemos, y algunos, aunque lo sepamos, somos ingratos. Por eso tenía razón Moisés en decirle ya al pueblo de Israel: pueblo loco e ignorante, pueblo contumaz y rebelde. Tenía razón, hermano. Mire, cuando uno le baja la moneda, uno dice: de verdad, Señor, que soy ingrato. Mientras no le baje la moneda, uno cree que Él tiene que obedecer lo que yo quiero. Y por eso voy a ayunar, para que el Señor cumpla lo que yo quiero. Nunca lo va a cumplir. Y si lo cumple, es por gracia.
pero no porque usted se lo ganó. O no vimos las citas bíblicas de Romanos 4. ¿Es salario o es por gracia? Usted es justo únicamente si decide asirse de su gracia por fe. Qué difícil es esto, hermano, entenderlo. Porque como nos volvemos legalistas, y legalistas no solamente si tenemos una doctrina legalista, sino, aunque no la tengamos, nosotros nos creemos que la hicimos solamente porque ya superamos unos cuantos pecados en nosotros. Y eso nos lleva a ser jueces de los demás. Y no solo jueces, jueces y verdugos. Imagínense qué tremendo. Y hasta después entendemos que fue el Señor quien nos ayudó y que el Señor fue el que hizo todo. Y es por eso que hasta entonces y solo entonces venimos nosotros y podemos quebrantarnos delante de Dios de reconocer, disculpe, nuestra estupidez, de atribuirnos algo que no es nuestro. Por eso Él dice que su gloria no la comparte con nadie. Él es un Dios celoso. ¿Habrá momentos en su vida en los cuales vivirá conforme a las normas de Dios? Sí, para eso es la ley. Nos preserva. Van a haber momentos en los cuales nosotros podemos vivir conforme a las normas de Dios. Pero tenemos que entender esto. Y esto lo pasamos por alto. De que habrá momentos en que fracasaremos en ese intento. No siempre vamos a poder con la ley. No siempre vamos a poder con la ley que mora en mí, que es la ley de pecado en mí. Hay una ley, dice Pablo, que yo no puedo contra esa ley. ¿Por qué cree usted que Pablo llegó a decir miserable de mí? Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, y del cual nosotros no queremos esa responsabilidad, porque cada uno de nosotros deberíamos de ser también peritos arquitectos de su iglesia. Así como él fue apóstol. ¿Que acaso solo él era apóstol? ¿Solo él fue apóstol? Pero gracias sean dadas ¿a quién? Gracias a Jesucristo. Pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, como doctor de la ley, llegó a comprender que no se podía lograr por medio de la ley. Él era, en cuanto a la ley, irreprensible únicamente en el sentido de que Él pagara el precio de lo que la ley ordenaba. Pero eso, a la conclusión, se dio cuenta que lo único que podía hacer en Él era llevarlo a Cristo. Fue el ayo para llevarlo a Cristo. Y lo dice bien claramente en su epístola a los Gálatas. Pero ¿qué hace a estos hombres humildes? ¿Qué hace a David decir pequeño soy? ¿Qué es lo que lo lleva a decir ya no con amargura, desechado? Pequeño soy y desechado. ¿Qué es lo que lo lleva a usted a poder decir lo que le haya pasado, lo que le haya acontecido? Si hay sanidad en usted, usted va a poder llegar a decir sin amargura, sin resentimiento, sin ira. Desechado soy. Pero dice él, a través del profeta Isaías, aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo el Señor te recoge. ¿O no fue desechado por Isaí? Y David no vivió una vida miserable por eso. Nunca le reclamó a su padre. Nunca ofendió a sus hermanos cuando sus hermanos lo provocaron y que él pudo haber externado. Eso que venía desde el vientre de su madre.
Porque es probable que no haya sido la misma madre de sus hermanos, de sus 7 hermanos. ¿O acaso no lo desechó su mujer, su esposa, la que se ganó? Habrá momentos en que fracasaremos en ese intento, pero en todo momento, usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo, porque Él es justo y usted y yo estamos en Él. Por eso tremendo el proverbio, que el justo 7 veces cae y 7 veces es. Hago énfasis nuevamente, no se levanta. El justo es levantado. Es por gracia. El justo no puede decir yo me esforcé y me levanté. No puede. El justo dice el Señor me levantó. El Señor me sanó, aunque he ido a Houston con su propio dinero. El Señor me liberó. ¿O no eso son las palabras de David? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Muchos se levantan contra mí, pero Él es el que levanta mi cabeza y Él es mi gloria. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Yo estaré confiado, dice. ¿Por qué? Porque Él sabía que Dios era justo y que Él le había creído a Él, aunque estaba tratando la manera de someterse a sus normas. Pero las normas de Dios en Él no funcionaban, porque Él tenía una naturaleza que no podía contra esas normas. Pero esas normas eran porque Dios lo quería preservar. Pero cuando el hombre no entiende, entonces interviene su gracia. Y es por eso que lo amamos. Porque dice, Señor, ¿y por qué yo? ¿Y cómo te fijaste en mí, Señor? Si yo era peor que un trapo de inmundicia. Y ahora en Cristo he llegado a entender que mis mejores obras de justicia delante de ti, hoy que estoy en Cristo, mis mejores obras de justicia delante de ti, para ti, yo lo he sabido por tu palabra, por tu revelación, que son como trapos de inmundicia. ¿Qué se necesita para llegar a entender esa verdad? Que no importa el esfuerzo que yo haga, no lo puedo lograr. Tiene que dármelo Él. Tiene que decirme, toma. No pudiste, ¿verdad? No. Va. ¿Te diste cuenta que no pudiste? Va, aquí está. Toma, es tuyo. Aleluya, Señor. Esta mañana yo me sentía condenado. Dije, Señor, qué miserable siente uno, hermano. No son las circunstancias, yo. Puedo verme quién soy yo. No puedo engañarme ni siquiera a mí mismo. Y le digo, Señor, revela, si tú no derramaras tu gracia sobre mí, ¿qué de mí, Señor? Solo yo sabía, hermano, lo que he vivido. Y no pude soportar en la primera alabanza. ¡Qué Dios más maravilloso, hermano! Y que cuesta renunciar, ¿verdad? Y depositarnos en sus manos. Considere Efesios 2, que sé que se lo sabe de memoria, versículo 8 y 9. ¿Se acuerda cómo dice, verdad? Porque por gracia sois salvos. ¿Y qué dice? Por medio de la fe. Y esto, oiga, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Pues es don de Dios,
no por obras, no por cumplir la ley, porque no la vas a poder cumplir, y aunque la cumplieras, la ley no te salva, solo te preserva del momento que te indica, pero de la condenación no te puede preservar, a menos que ella entiendas que te lleva a Cristo y te dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no la ley. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Ay, hermano, qué estudio más lindo. Sí, ya me lo dijo el diablo antes. Eso es lo que debo de ver en mis pensamientos y en mi corazón. No decírselo a la persona, pero en mi adentro: sí, Señor, ya el diablo me lo dijo. Tú lo hiciste todo, Señor. Fue tu palabra, si esta es tu palabra, Señor. ¿Cómo venía a sombrerear con algo que no es mío? Ya cansado de haberlo hecho estoy. Además, si yo lo haría, Señor, se cierra el chorro. Entonces, ¿a quién iremos? ¿Quién nos va a usar? ¿Quién va a tener de nosotros misericordia? Se lo podría parafrasear de esta manera: porque por gracia sois salvos. En vez de salvos, porque por gracia sois hechos justos. Sois hechos. No te haces. No te vuelves. Sois hechos justos, según el griego, por medio de la fe. Y qué tremendo, porque dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don? Su pacto con usted. El pacto que estableció con Noé vino después de que él creyó en Jehová. Entonces Jehová hizo pacto con Noé. Usted cree en él y él hace un pacto con usted. Y ese pacto solo usted y yo lo rompemos. Por eso en el pacto noénico encontramos que el Señor saca su arco iris, su arco. Y siempre me preguntaba: Señor, pero ¿por qué todo el tiempo en la mitad y la otra parte? Es que el hombre es el que le toca la otra parte y nunca cumple. Solo yo soy fiel, solo yo cumplo, solo yo prometo y cumplo. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Año, Señor, ¿y por qué solo es? ¿Y qué significa el arco? Al fin lo entendí. Al fin me concedió entenderlo. Solo yo soy fiel, hijo. Y nadie. De Adán a Cristo, sin incluir a Cristo, todos los hombres fallaron. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Y de Cristo para acá, sin incluirlo a Él, todos hemos fallado. Todos tenemos que depender de su gracia. Y decirle: Señor, con que no pudieron los grandes hombres de Dios o tuyos con la ley, ¿cómo voy a poder yo, que soy gentil, Señor? Si ellos nacieron con la ley, ellos fueron instruidos en la ley, ellos vivieron, durmieron, comieron, descansaron, pasearon con la ley. Y cuando yo vine a ti, Señor, no sabía ni qué eran, ni cómo eran los libros de la Biblia. ¿Cómo la ve? Y me dice el Señor: y tú entras al cielo, fíjate. Hermano, razóneme eso, por favor. Por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Pablo en Corintios dice: para que nadie se gloríe, nadie se jacte en su presencia. Por eso muchos de vosotros no sois nobles. Muchos de vosotros no sois nobles, sino que a lo débil, a lo insensato, etcétera, escogió Dios para que nadie se gloríe
en su presencia. Por eso Él ve de lejos al soberbio, al altivo, y mira de cerca al humilde. Hemos sido justificados por nuestra fe en la gracia de Dios. Esta es la promesa que Dios nos hace a nosotros, al igual que lo hizo con Abraham. Y esto lo explica Pablo en Romanos capítulo 4, versículo número 9 al 14. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Oiga, para los de la circuncisión judíos. Circuncisión judíos. Incircuncisión gentiles, nosotros. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, la naturaleza de la justicia, por la fe, por creerle a Dios, más nada, menos nada. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo estaba Abraham cuando le fue contada por justicia? En la incircuncisión. Él era incircunciso. Él tuvo que circuncidarse y circuncidar a los suyos. ¿Ve? Gracia. No en la circuncisión, sino en la circuncisión, aclara Pablo. Versículo 11. Y recibió la circuncisión, oiga, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún, oiga hermano, aún nosotros siendo incircuncisos, se nos circuncidó nuestro corazón cuando creímos. Por eso somos aceptos ante el amado, porque estamos circuncidados, y no de nuestros prepucios, sino del prepucio de nuestro corazón. Un corte en redondo, que ya lo hemos enseñado en muchos años atrás. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, oiga, qué tremendo hermano, increíble, a fin de que también a ellos, a nosotros, la fe les sea contada. Oiga, la fe no sea contada por justicia. Increíble, oh Dios, Señor, ¿a dónde hallaré un Dios como este? Por eso David, recuerden los versículos anteriores, sumamente pura es tu palabra. Versículo 13. ¿Lo leímos el 13? El 12, gracias. Y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, repito, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas ¿de qué? De las obras de la ley. Si en ese tiempo ni ley había, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Creíble. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, oiga, y anulada la promesa. Qué tremendo. ¿Y cuántos seguimos de legalistas? ¿Y qué es el legalismo? Yo puedo. Ah, hermano, yo vencí el cigarrillo, ¿y usted por qué no puede vencerlo? ¿Ah? Yo fui un adúltero, ¿y usted por qué sigue siendo un adúltero? ¿Ah?
Legalismo. Se le ha olvidado que quien hizo la obra en él, la hizo por gracia, no mereciéndola, destinado al infierno. Y él no se da cuenta que es salvado por gracia. Entonces viene y dice, ay, esta hermana. Y empezamos el legalismo. ¿Cuántos seguimos así? ¿De cuántos de nosotros se ríe el diablo? Que humillamos a nuestro hermano, despreciamos a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque con esa actitud estamos invalidando que lo que hemos alcanzado ha sido por gracia. Entonces se nos ha dado como salario, porque lo ganamos. Y entonces la gracia no hay. Y todo lo que usted gana no sirve. Ese es el problema. Que hasta que entendemos que todo lo que nosotros logramos no sirve. Versículo 24 y 25. 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra. ¿Qué hizo usted? Nada. Y entonces, ¿de qué se gloría? Y entonces, ¿hasta cuándo va a decir pequeño soy yo? ¿Qué significa eso? ¿Hasta cuándo vamos a ser humildes? Y si quieren cabalgar, como lo dice el Salmo, y si quieren cabalgar sobre nuestros lomos, ¿qué? ¡Que lo hagan! Por eso, aquel que te dé en la mejilla, hijo, ponle la otra. Y aquel que te obligue a llevar su carga, una milla, llévasela dos. Y el que te pida la camisa, dale también el saco. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque ahí vas a demostrar si realmente en ti hay humildad. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia, la naturaleza de la justicia, que es el tema, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, oiga, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Perdónanos. Hemos pecado por ignorancia, Señor. Algunos ni estamos conscientes de que hemos recibido un regalo inmerecido. Algunos ni siquiera te hemos dado la gloria a ti, Señor. Ni te hemos dado las gracias. Porque no sabemos lo que es gracia. Porque desconocemos cuál es la naturaleza de tu justicia. Señor, sabemos que tu propósito es que un día lleguemos a expresarlo como lo dijo tu siervo David. Aquel que tú, no él, tú, Señor, dijiste: he hallado a un hombre que hará todo lo que yo le mande. Un hombre que es conforme a mi corazón. Un hombre que ha sufrido mucho, pero el sufrimiento lo ha llevado a ser un más que vencedor, porque depende y dependerá de mi gracia siempre y no de mi ley. Por eso David decía: mas no me he olvidado de tu ley.
Tu ley me revela quién eres tú, oh Dios. Tu ley me ha enseñado a quién buscar en el día de la aflicción. Por eso hay salmos tan lindos como aquel que David podía decir: que el Señor te oiga en el día de tu aflicción y el Dios de Jacob te socorra desde su monte santo. Porque si le crees, aunque no puedas con la ley, Él te salvará. Él te preservará en su tabernáculo. Por eso David decía: Él es la roca hendida. Por eso Él decía: Él es mi refugio. Él me preservará en el día malo. Cuando todos se levanten contra mí, mi corazón no temerá. Señor, gracias. Gracias, Padre. Enséñame a depender de tu gracia. Y se cumplirá en mí lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créeme, dice el Señor, y abriré las puertas y caerán tus cadenas, como lo hice con Pedro. Solo por gracia entramos hasta tu santo lugar, no por esfuerzos humanos, mas por tu muerte en la cruz. A tu presencia nos llamas para entrar. Nos atraerás hasta en ti morar, tu gracia nos hace entrar, tu gracia nos hace entrar. Si tú señalas errores, ¿quién entrará? Mas tu gracia incomparable nos da libertad. Solo por gracia entramos hasta tu santo lugar, no por esfuerzos humanos, mas por tu muerte en la cruz. A tu presencia nos llamas para entrar, nos atraerás hasta en ti morar, tu gracia nos hace entrar, tu gracia nos hace entrar, tu gracia nos hace entrar.